Sean bienvenidos todos, por favor, y reciban un saludo cariñoso y afectuoso de parte de nuestro rector, el doctor Carlos Federico Cárdenas. Asimismo, por favor, necesito que me acompañen en un minuto de silencio por el reciente deceso de nuestro emérito rector de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, el doctor Rolando Torres Mos. Por favor, pongámonos de pie. Muchas gracias. Podemos sentarnos. Asimismo, ustedes saben, la Universidad Mariano Gálvez es cristiana y quisiéramos que todo esto, esas jornadas que vamos a tener, nos salieran muy bien, de calidad, tal como lo esperamos. Y necesitamos una oración para que esto sea realmente un éxito. Por favor. Buenos días a todos. Bueno, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial para todas estas actividades y nuestra estancia aquí en Antigua. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición de cada día, por la bendición que nos has dado de reunirnos en este local, en esta universidad, y ponemos en tus manos todas las actividades que tendremos de aquí en adelante hasta finalizar, que sean de bendición, que sean de provecho, Señor, para nuestros conocimientos, que podamos aprovecharlas, que podamos aplicarlas y compartir para el desarrollo de muchos que necesitan de todo lo que nos bendices y podamos compartir estas bendiciones. Gracias, ponemos en tus manos todos estos momentos y ahorita en adelante estamos bajo tu santa gloria y bendición. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, demos inicio entonces a nuestras jornadas, pero ¿para qué tenemos estas jornadas? Pues sencillamente, en primer lugar, para que haya una actualización para todos los docentes que tenemos en nuestra escuela, es decir, the state of the art, el estado del arte, es decir, las actualizaciones o los estudios que estamos teniendo actualmente y que tuvimos durante estos pasados años. Todo lo que tenemos ahorita está actualizado y esto es lo que queremos, que crezcan los docentes y también los alumnos de nuestra escuela, que crezcan en su conocimiento y que los docentes se actualicen. También estamos con un paradigma maravilloso en este tiempo y es la interculturalidad. Es decir, que todos estemos en paz, que todos seamos hermanos
y nos guiemos por esa paz verdadera que todos queremos, por favor. Y tercero, recuerden que queremos posicionar nuestra escuela también, que tenga su lugar predilecto en la sociedad guatemalteca. Tiene 40 años de estar vigente esta escuela, creada en 1986, ya casi 4 decenios, y quisiéramos que se conociera más, porque realmente ha preparado gente de muchas generaciones. Tenemos sociolingüistas en todo el país, sin embargo, tenemos que darle su posición. Es muy pocos los que conocen la escuela y quisiéramos que ustedes nos ayudaran también a que esta escuela se conociera en todas partes del país y que haya muchos más estudiantes para que realmente seamos exitosos y que creemos la cantidad de sociolingüistas y lingüistas, investigadores de toda clase para que puedan estar en el país y que sean todos profesionales tal como lo merece la sociedad guatemalteca. Así es que démonos un abrazo de paz y empecemos nosotros a trabajar con nosotros mismos y con todos nuestros compañeros, por favor, para que todo salga bien. Muchas gracias. Unas recomendaciones. En primer lugar, la intervención, si quieren hacer preguntas, solamente vamos a dar 2 preguntas por intervención para que estemos puntuales en todas las conferencias que vamos a tener. Por favor, no se salgan de aquí del campus, sino que todos estén por aquí cerca, que no se me vayan para otros lados, por favor, y esperamos que todo salga de la mejor manera posible, puntualmente. Estemos aquí a las conferencias puntuales también. Así es que muchísimas gracias por su atención y sean bienvenidos todos. Tengo el honor de presentarles a ustedes a nuestro primer ponente, que es el doctor Pedro Mateo Pedro. Él es profesor asistente en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Toronto, Canadá, y nativo hablante del idioma canjobal, idioma maya de Guatemala. Con ustedes el doctor Pedro Mateo. Shahid Kemas Anil, Chahus Kawilekul, Kawal Chitsalo Himpishan, Wahi Yutum Bekalentila, Salo Kapashimpishan, Widow Nepcham in Mestol, in Kuyum yet Hunsan Abel Mashekdoch, a wet Mul Hamilka Rokash, in Kuyum by Chimul hit Hunsan quality, Salo Himpishan Castol, was of tuning a Hayakok. Buenos días a todos, reciban un saludo cordial. El mensaje que les di fue en canjobal y lo que quise decir fue que mi corazón se llena de mucha alegría de estar en este maravilloso lugar, pero también mucha emoción de ver a mis catedráticos de la Universidad Mariano Gálvez, donde empecé a dar los primeros pasos, digamos, en la sociolingüística. También, pues, algunos que ahora que son colegas, que también fueron mis estudiantes de algún momento, ¿sí? Mucha alegría también verlos. Y también mucha alegría ver a algunos estudiantes de la sede de Chimaltenango, que también se empezó. Y creo que fui uno de los que también, no impulsores, pero donde me pidieron mi papelería para empezar con esa sede. Me fui de la sede por otros factores que ni les quiero comentar, pero es mucha alegría ver eso. Y pues también un saludo cordial de
la Universidad de Toronto, Canadá, y un grupo de estudiantes míos están aquí presentes con nosotros. Bueno, de hecho eso no va a ser mi presentación. La presentación es diferente, pero solo quería compartirles un poquito eso, esa emoción que en verdad me llena ver esto, pero también la envidia que me da ver una sede tan linda como esta. Recuerdo cuando muy empezamos nos metieron en unos salones así todos tupidos, pero aquí es diferente, entonces quiero felicitarles por eso. Bueno, voy a empezar, pero espero que estén ya mis diapositivas. Entonces lo que creo que no se anunció, pero el título de la presentación es más o menos lo siguiente: revitalización lingüística en Guatemala, el caso del Itzá. Entonces yo creo que todos sabemos que en Guatemala hay 21 idiomas mayas o 22 idiomas mayas, ¿sí? Y dentro de eso está el Itzá. Entonces es un idioma maya de la rama yucateca que se conoce como una lengua que está en peligro de desaparecer. Para otros es como una lengua moribunda, por ejemplo, ¿sí? Porque el caso es que, pues, todos sabemos la historia, los que hemos estado estudiando la historia de nuestro país, pues, hubo, digamos, en los años 30, por ejemplo, donde no se permitió la enseñanza del Itzá en las escuelas, o sea, no enseñanza, no enseñanza, sino que se hablara el Itzá en las escuelas. Y prueba de ello, pues muchos padres dijeron, bueno, vamos a dejar de hablarlo. Pero además de eso había una multa, creo que una multa de 20 quetzales, si se miraba, multa a los padres de familia, si se les escuchaba a sus hijos hablar en Itzá. Pues el Itzá también es un idioma que en el área de Itzá no solamente se habla el Itzá, sino que hay otras lenguas mayas que también de alguna forma han estado como, pues que se hablan ahí. Uno de ellos es el Q'eqchi', pero también recientemente en el trabajo que estoy haciendo con el área de Itzá me he dado cuenta que hay otros hablantes como el Quiché, por ejemplo, el Cachiquel, ¿sí? Que también hay presencia ahí. Una de las realidades del idioma Itzá es que se ha dicho que se habla en diferentes municipios, por ejemplo, pero resulta, al menos del trabajo que estoy haciendo con la comunidad, dicen, bueno, se habla más en San José, Petén. Pues no muchos lo hablan, la mayor parte lo hablan los ancianos, aquellas personas que han estado ahí haciendo investigación, creo que pueden, digamos, afirmar esto, que solamente hay ancianos entre los 70 a los 80 años, y muchos de estos ancianos también se han ido, han fallecido por el COVID, ¿sí? Les voy a mostrar una foto de uno de los abuelos que se murió precisamente este año, por ejemplo. Entonces hay mucha gente que está desapareciendo. Pero también hay un grupo pequeño de personas que también está aprendiendo el Itzá, que está tratando de usar el Itzá como su segunda lengua. Una cosa bien interesante es que los ancianos, por ejemplo, a pesar de que saben el idioma, comprenden el idioma, no lo hablan entre ellos. Solamente cuando algún extraño llega y les hace preguntas, ¿cómo se dice esto en Itzá? Ahí va a salir su Itzá, digamos. Pero caso contrario, casi no está. Los niños entonces no están expuestos al idioma, por lo tanto no hay una adquisición del Itzá. Voy a hablar un poquito del esfuerzo o del trabajo que estamos haciendo en cuanto a la revitalización, pero eso no quiere decir que es el único esfuerzo que hay, y tampoco quiero decir que es el mejor, ¿sí? Tampoco vengo con esa idea, simplemente les quiero comentar o contarles más o menos qué hemos hecho, pero previo a eso se han hecho algunos esfuerzos, digamos, previos, ¿sí? Ha habido un programa de inmersión total, donde también se trabajó con, digamos, con abuelos, con jóvenes, y también otro proyecto que se llama Nido Lingüístico, en donde pues se juntaba a los niños y que esos niños interactuaban con un abuelo, por ejemplo, ¿sí? Eso sería. En cuanto al número, sí, digamos, yo creo que eso es también experiencia de todos nosotros, los que trabajamos en las lenguas mayas. Por ejemplo, la información sobre las lenguas mayas pues varía dependiendo de quién
de dónde viene la información, por ejemplo, ¿sí? Es el mismo caso del Itzá. Entonces, lo interesante es que en el censo del 2018 de Guatemala dice, bueno, hay más o menos como 3,000 personas Itzá. Pero lo que vemos, o según lo que discutimos con la comunidad, bueno, es más como decir que se identifiquen como Itzá, digamos, ¿sí? Decir, bueno, yo soy Itzá, pero eso no quiere decir que hablen el idioma en sí. Entonces, según la comunidad lingüística Itzá, es como hay más o menos como 37 personas que hablan el Itzá. Un grupito que habla el Itzá como su lengua materna en sí, en este caso como su L1, pero el otro es como su segunda lengua, ¿sí? Por favor, Luis. Entonces, lo que voy a tratar de hacer el día de hoy es más o menos lo siguiente, pues hablar un poquito de la revitalización lingüística, qué entendemos eso o qué enfoques se dan, digamos, en ese contexto, que han dicho otros, por ejemplo. Luego, hablar un poquito de estos estudios previos en la revitalización del Itzá y hablar un poquito del programa de Uxlajuj que se ha usado en otros contextos, no necesariamente revitalización lingüística. Luego hablarles un poquito de la revitalización del Itzá y pues hablar un poquito del programa Uxlajuj que actualmente en el proyecto donde estamos trabajando con otros colegas, pues creemos que se está expandiendo para otras lenguas. Luego concluir un poquito, espero que me den tiempo, no sé quién lleva el tiempo, no llevo mi tiempo, entonces pero me dicen, ya cállate, yo me callo digamos, sin pena. Entonces, ¿cómo se llama? Voy a hablar un poquito de la revitalización lingüística entonces. Creo que cuando se habla de revitalización lingüística es una idea muy general, hasta en otros contextos hasta muy una idea vaga, en el sentido de que cada quien lo puede tomar desde su propia perspectiva, pero pues por eso que para muchos una revitalización lingüística puede referirse a un mantenimiento lingüístico, por ejemplo, a una preservación, una renovación, o en este caso a una lengua durmiente o una lengua silenciada, dicen muchos, ¿sí? En el caso de Norteamérica, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, se usa más el concepto de lengua durmiente. Lo que quiere decir es que la gente se va a sentir ofendida, se le dice a uno, bueno, fíjate que tu lengua está por desaparecer. La gente va a sentirse ofendida. Entonces, pero lo va a sentir diferente cuando se le dice, fíjese que su lengua está durmiendo, ¿sí? Y el argumento es que esa lengua está durmiendo, hay que buscar la forma de cómo despertarla, ¿sí? Entonces hay un conocimiento que está ahí según estas personas. Es por ello entonces que para otras personas el mantenimiento lingüístico se va a referir a cuestiones, a actividades como culturales, sociales, por ejemplo, por un lado, y por otro lado la revitalización lingüística entonces se va a referir a la creación de nuevos hablantes. El concepto en ese caso entonces de revitalización lingüística es mucho más como literal, es decir, crear nuevos hablantes donde no hay hablantes, en el caso del Itzá. Es por ello también otros argumentan que cuando se habla de una revitalización lingüística, no solamente se debe hablar de una revitalización lingüística, sino que también se debe hablar de una revitalización cultural. Entonces son como dos cosas que van de la mano. Existen diferentes como métodos, por ejemplo está lo que ya les comenté, el método de inmersión total, el nido lingüístico, pero lo que sí es cierto es que cada lengua, cada idioma o cada comunidad tiene sus propios problemas con su idioma. Es por ello entonces que no hay ninguna forma universal que se pueda considerar y decir, bueno, funciona esto aquí, pues también debe funcionar en el otro idioma, digamos. Entonces no hay eso. Por eso les decía hace ratos, lo que les voy a compartir es lo que estamos tratando de hacer con el Itzá, pero no sabemos si es en verdad lo que se debe hacer o no. Pero lo que sí sabemos, y los voy a compartir, es que sí hay algo de efecto de esto. Entonces, contextualizando un poquito el Itzá, entonces, como les decía, la idea principal es cómo crear nuevos hablantes en este idioma. Y pues no enfocar tanto en la cuestión cultural, porque es un proyecto piloto, y la idea es que si hacemos las dos cosas, pues es posible que se nos vaya más el tiempo en la cuestión cultural, organizar las actividades y todo lo demás. Entonces mejor
quedarnos en la cuestión de cómo crear nuevos hablantes. Ahora, hay el por qué queremos enfocarnos también solamente en la creación de hablantes. Porque la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, por ejemplo, tiene más de 35 años de estar promoviendo, digamos, la cuestión cultural, el idioma. Entonces creemos que ya hay mucho de eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer o qué podemos hacer? Pues otra vez les decía que hay este programa, ¿sí? El programa es de Oslajuk de la doctora Judith Maxwell, creo que todos la conocemos. Ella ha estado usando este programa por más de 35 años, donde se han traído a estudiantes del extranjero, incluso estudiantes nacionales, especialmente estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala, donde han aprendido un idioma maya, ¿sí? Pero este programa, de lo que sé es que se ha como usado en muy, digamos, en contextos reducidos en cuanto a revitalización, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, ¿qué tal si lo implementamos en el caso del Itzá? ¿Sí? Entonces, de ahí surge la idea. Ahora, hay un caso bien interesante en Guatemala y espero que estén de acuerdo conmigo, pero si no, pues podemos como discutirlo en el tiempo de digamos, la discusión o preguntas. Es que en Guatemala sabemos que hay pues una diversidad de lenguas mayas, pero también cuando se habla de la creación de materiales didácticos o la enseñanza de idiomas mayas, por ejemplo, hay un supuesto de que todas las lenguas mayas tienen las mismas condiciones, ¿sí? Pero resulta que no. Por ejemplo, el caso del Itzá, hay poca gente que lo habla. Entonces todos los que están como interesados en el idioma están interesados en aprenderlo como su segunda lengua. Entonces esto nos pone en problemas, porque entonces si hay un modelo que ya está establecido y todos tenemos que seguir eso, entonces ¿dónde quedan las lenguas que tienen ese problema, como el caso de la lengua Itzá? Por favor, Luis, disculpe. Bien, les había comentado que hay como estos dos esfuerzos. Está el de Hofling, por ejemplo, en 1900, que menciona Hofling, y es un proyecto de rescate de idioma maya Itzá, PRIMI, que fue pues un esfuerzo de un antropólogo guatemalteco y hablantes nativos del Itzá. Y en 1992 pues surge, digamos, el esfuerzo de la ALMG para ver qué hacer con digamos, con el idioma, ¿sí? Ya les mencioné un poquito cuáles son estos programas, ¿sí? Bien, pues nuevamente regresando al programa de Xlaju'á, pues lo ha desarrollado la doctora Ishalin Judith Maxwell de la Universidad de Tulane y con sus colegas. Se ha utilizado por más de 35 años y también pues muchas personas que son extranjeras hablan bien un idioma maya, cachiquel, por ejemplo. Yo conozco un amigo que habla bien el cachiquel y habla bien el quiché, y da vergüenza a veces estar ante ellos, porque yo llevo años de estar aprendiendo el cachiquel y ni le llego digamos a eso. Entonces dicen lo que pasa ahí. Entonces hay un método, este método, según yo, pues sí, pues es funcional para estos propósitos. Entonces lo que les decía hace rato es que, bueno, ¿qué podemos hacer en cuanto a la revitalización? Si este método es bueno para este contexto, entonces, ¿será que también funciona para la revitalización? En este caso para el Itzá. Entonces lo bonito de este método es que tiene dos componentes. Uno es que hay un método de enseñanza en sí, pero a la parte de esto hay una gramática pedagógica. Entonces hay como dos elementos que van de la mano para poder trabajarlo. Por favor. Bien, solamente para explicarles un poquito esto, el método pues tiene un enfoque comunicativo. O sea, lo que busca en verdad es que las personas se comuniquen, logren comunicarse en el idioma. También con una respuesta física total y de una forma natural. Es decir, más o menos como los niños adquieren su lengua materna, por ejemplo, ¿sí? Un niño que está adquiriendo un idioma, pues no va a la Universidad Mariano Galvez, por ejemplo, para tomar clases. Tiene que levantarse a las 4 de la mañana, llegar ya sea a la sede de la Antigua o qué sé otras sedes hay, por ejemplo. No,
¿sí? Entonces, en este caso es más natural, digamos, entonces más interactivo, digamos, en este caso. Pero como les decía, hay una gramática también que va a la par, ¿sí? Entonces, es más o menos cómo está el diseñado, el método. Primero, hay una tarea del estudiante, es decir, y yo creo que esto va también para los estudiantes de la Universidad de Toronto, que esto es lo que vamos a empezar a hacer con ellos el lunes, ¿sí? Entonces, la tarea del estudiante es que va a leer la lección previo a llegar al salón de clase. El segundo es que el instructor va a hacer una demostración o una dramatización, donde el estudiante no va a tomar notas, solamente va a escuchar. Luego de eso hay una parte de comprensión, donde ya el estudiante se le va a preguntar, digamos, qué es lo que ha estado escuchando, va a estar respondiendo con sí, no, o señalar o tocar, por ejemplo, si se hablara de color, pues se le va a preguntar, bueno, ¿cuál es el color tal? Pues tóquelo o señálelo, cuestiones así. De ahí pues va a haber una parte donde el estudiante en verdad va a producir, ¿sí? Es decir, va a hablar. No importa cómo lo va a decir, pero sí va a producir algo, ¿sí? De ahí hay una discusión de la gramática, hay una discusión de la cultura en sí. La gramática en sí, pues puedo decir que es 80% en idioma maya, pero el vocabulario va a estar primero, digamos, en maya, luego español, como de entrada. Luego las conversaciones van a estar en maya, que esas conversaciones van a estar basadas en el vocabulario. Luego los ejercicios, otra vez ejercicios relacionados al vocabulario y a la conversación. Luego algunas lecturas ahí. Por supuesto la gramática, es decir, la explicación de cómo funciona la gramática está en español. ¿Sí? Por favor, Luis. Entonces, solamente para darles una idea, este es un vocabulario de salud en Itzá. Y diría algo más o menos, voy a tratar de hacer Itzá, ustedes siguen el español. Diría más o menos, Teyos, Isabel, Yanesh Malo, Malo Botik, Malo, Hach Malo, Ailo, Yos Botik, Taxamal, por ejemplo. Entonces, todo este es un vocabulario que va a referirse a buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias. Bueno, ¿sí? Entonces, ese es nuestro vocabulario para el saludo. Entonces, si pasamos al siguiente, por ejemplo, vamos a ver que ya tenemos conversaciones muy cortas, ¿sí? Entonces, Teyos, buenos días, Teyos, ¿sí? Isabel, Hach Malo, Intech Isabel, Malo en, Taxamal, Taxamal. Entonces, buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Bueno, nos vemos, ¿sí? O sea, es una conversación que va, digamos, con la vida real, pues. Yo creo que cuando nosotros empezamos a conocer a alguien, no creo que de entrada vamos a preguntar, mira, ¿cuántos años tenés? ¿Tenés novio? ¿Tenés novia? No creo que entramos con eso, digamos, ¿sí? Entonces, es más o menos la cuestión esta también del método en este caso. Bien, pero ¿qué necesitamos entonces? Pues yo creo que necesitamos formación de recurso humano, ¿sí? No es aquello, bueno, vamos a, ¿qué tal si nos dicen cuántos hablantes hay mucha para ver qué hacemos? Yo creo que no solamente hacer como dicen muchos, digamos, no podemos hacer investigación de helicóptero o investigadores de helicóptero, solo llegamos y tomamos el helicóptero aquí, llegamos al área y está, pum, caemos y regresamos y ahora ¿qué pasa? No se puede hacer eso, según yo. Lo que se necesita en verdad es un acompañamiento para estas personas, especialmente con estos idiomas, con estos casos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? Me falta todavía, Luis, perdón. ¿Qué hacer? Entonces necesitamos, capacitar a las personas sobre el método, ¿sí? Entonces hay que hacer un taller de cómo funciona el método, pero también otro taller para cómo se trabaja esta gramática, cómo podemos trabajarla entre todos. Ahora sí, bien. Entonces lo que estoy tratando de como mostrar aquí es como un modelo, diría, pues bueno, creo que es mi modelo, no lo he sacado de otro lado, pues, pero lo que estoy tratando de hacer es que cómo podemos trabajar la revitalización. Entonces podemos seguir como un modelo y decir que este modelo debería de seguir una cuestión de formación que no debe de olvidarse, la formación del recurso humano. Y por supuesto, formación de nosotros también para entender cómo funciona el idioma, pero el otro es la parte de investigación. Hay mucha crítica hacia el contexto de revitalización y dicen, bueno, es que la gente que hace revitalización, pues solamente hablan de eso, pero al final no hay nada de investigación. Pero lo que estamos viendo ahorita es que
parece que sí hay investigación. Por ejemplo, el hecho de decir, bueno, el intento de hacer, digamos, de crear nuevos hablantes, por ejemplo, dice, bueno, si se puede, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué método se puede usar? Entonces ahí ya hay una investigación. Otro que estamos viendo también es esto de cómo los aprendices, por ejemplo, están aprendiendo el sistema de sonidos en el Itzá. Es otra cosa que tal vez no hay, pero que sí se puede crear. Y cómo es que también el trabajar, hablarles un poquito más o menos cómo hemos trabajado, cómo hemos estado elaborando la gramática Itzá. Es que hemos trabajado digamos, con los pocos hablantes del idioma, pero también con estudiantes de la Universidad de Toronto. Y les dicen, bueno, muchachos, ustedes van a trabajar la parte gramatical. Explíquenos cómo funciona tal aspecto gramatical. Pero ponerlo en el lenguaje digamos, común, ¿sí? Que a alguien que le interese estudiar un poquito el Itzá y que nos digas un poquito. Entonces ha sido más o menos eso. Ya con los hablantes es otro digamos, el asunto que trabajamos, que más son las lecciones, por ejemplo, el saludo y todo eso. ¿Sí, Luis? Ya les decía que realizamos talleres, entonces con el apoyo de un grupo también de personas, de hablantes del quiché, que decidieron o que se aventaron, decir, vamos al área de Itzá, vamos pues, y nos fuimos y a realizar este taller. Y de una semana más o menos, tuvimos más o menos como 40 participantes en el taller, y de ahí hicimos una selección. De estas 40 personas hay como 2 que están apoyándonos ahora para la enseñanza del Itzá. Bien, tenemos la gramática, no traigo el ejemplar, pero si alguien está interesado, tenemos una versión digital que está en mi página electrónica. Busque Pedro Mateo Pedro, por ejemplo, ahí la puede encontrar. Pues otra vez, ya les comenté más o menos cómo lo trabajamos. Entonces, pues los estudiantes de la Universidad de Toronto hicieron la parte gramatical y los hablantes del Itzá hicieron el vocabulario, las conversaciones, por ejemplo. Pues este trabajo no es mío tampoco. Ya les comenté que la doctora Judith Maxwell es la que ha creado el programa. También esta gramática de Tijón, creo que es Cachiquel Tijonik, ¿sí? Y también con el permiso de ella hemos tratado de elaborar esta gramática en Itzá. Entonces lo bonito de esto es que no solamente es una forma de cómo ayudar a esas personas, pero también ayudarse uno mismo. Entonces la gramática está un 80% en cachiquel. Entonces lo que hice fue comenzar a traducir del cachiquel al español, de ahí del español al Itzá. Entonces yo hice mi traducción del cachiquel al español, pero como no confío en mi cachiquel, entonces pues estoy casado con una cachiquel. Entonces a la cachiquel le dije, mira, échame la mano, ayúdame con esto. Entonces estuvo pues ayudándome, viendo si en verdad tiene sentido eso. Pero ¿por qué les cuento eso? No es porque estoy casado con una cachiquel, simplemente cómo el apoyar en un proyecto también nos puede apoyar a nosotros a aprender un idioma más. A eso me refiero. Es decir, ayudándonos, pero también ayudar y ayudándonos mismos en el mismo contexto de la revitalización, pero también en el mismo contexto de la investigación. Aquí es pues, el lanzamiento de nuestro proyecto. Pues gracias que esta vez estuve en persona, porque aquí estaba en línea, ¿sí? Entonces cuando inauguramos, y quiero ver si logramos ver este video solamente para darles una idea de cómo, digamos, algunas lecciones que hemos desarrollado. Incaba es Claudia. Bisucaba Cajal. Ukahal, Ukaba, Chukancha, Utex Bisucaba Cajal. Incajal Caba. Sastesten. Bisucaba Laiti. Laiti Ukaba Ishmat. Lai. Bisucaba Acajal Laiti. Incahal Ukaba Istukil. Bien,
Pues aquí es solamente pues después de estar en las clases, dicen, bueno, vamos a hacer unas grabaciones para ver cómo están. Entonces aquí están hablando de, bueno, cómo estás, pero también cómo se llama tu lugar, dónde vives, cuestiones así. La siguiente, por favor, Luis. La siguiente diapositiva. Pues creamos dos escuelas, ¿sí?, de enseñanza del Itzá, pues en los municipios de San José y San Andrés, más o menos con 50 participantes. Había mucha emoción, pero como saben, en todo proyecto, pues yo creo que se emociona uno al primero escuchar y todo lo demás, después baja un poquito el ritmo. Yo creo que es una realidad de cualquier proyecto, ¿sí? Hay adultos entre los años de la edad de 21 a 55 años, pero también hay niños, ¿sí?, de 9 a 11 años, ¿sí? 8 horas por semana, 2 horas cada día. Pero vimos que como era mucho, y también había mucha como demanda de decir, bueno, pero es que no tenemos materiales. Entonces lo que se hizo es que se redujo, el segundo año se redujo el número de horas de trabajo con las personas y digamos, además de dar las clases, también los instructores ahora están como creando audios, videos de las lecciones. Entonces la idea es que les voy a contar ahora que tenemos la idea de cómo crear una versión digital de la gramática. Es decir, tenemos la impresa, pero queremos tener una gramática digital donde podemos como tener esos audios, por ejemplo. Pues aportes del proyecto, pues consideramos que, bueno, al menos los ancianos, que son los únicos que lo hablan, y dicen, bueno, tenemos mucha esperanza de que en verdad este proyecto funcione. Hay una esperanza por ahí. Pues les dije que hay esfuerzos anteriores, pero dicen, bueno, lo que hizo falta fue, por ejemplo, la falta de formación de recurso humano y también la falta de creación de material didáctico. Entonces hablan de este proyecto y dicen, bueno, pues aquí lo que hay, pues hay un poquito de formación, ¿sí? Formación en cuanto a cómo usar un método y también la formación de crear una gramática, ¿sí? Pues lo que vemos es que pues ahí ya como si se usa un poquito el Itzá fuera del salón de clase, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya, por ejemplo, con el hecho que digan Teyos, por ejemplo, buenos días o buenas tardes, pues una palabra o un saludo que no había antes, creemos que es pues algo que nada, ¿sí? Hay una propuesta metodológica, una propuesta curricular para ver cómo se puede hacer la revitalización del Itzá. Pero lo otro también que dicen es que no es lo mismo ir a una conferencia, dicen. No es lo mismo ir a una conferencia que te digan qué se puede hacer para la revitalización de tu idioma, que cuando alguien te acompañe y te diga, bueno, hagámoslo de esta forma, ¿sí? Por favor, Luis. Pues tenemos críticas, desafíos. Uno de ellos, pues ya les dije que este método se ha creado para extranjeros, ¿sí? Para no decir gringos, ¿sí? Y lo que dicen, bueno, es que es un método que no está apropiado, digamos, culturalmente para las comunidades mayas. Y les digo a los de la LMG, entonces, ¿dónde está el método apropiado culturalmente? No hay. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos esperar para que haya ese método? No sabemos. Si la LMG lleva 35 años, ¿podemos esperar 35 años más? Es una reflexión nomás. Tampoco vengo a tirar piedras, pero simplemente es reflexionar de eso. ¿Qué más? Pues otra cosa que hemos visto es que a pesar de que el Itzá está en la mesa nacional, mesa local y todo lo demás, parece que los esfuerzos no están sobre la idea de cómo crear nuevos hablantes. Son otros intereses que están ahí. Y la otra cosa que vimos es que en verdad quieren resultados así rápido, ¿sí? Rápido, bueno, ¿qué hay? Entonces cuando empecé con el proyecto, llevaba 3 días de estar en San José y recibo una llamada y me dicen, ¿cómo te va? Bien, queremos que nos digas cuáles son tus resultados. ¿Resultados de qué? Les digo, ¿cómo va con la revitalización? Digo, no sé, llevo 3 días aquí y no he visto dónde puedo ir a comer, dónde voy a dormir y todo lo demás. Y llevo 3 días. Y vos como institución llevas más de 35 años. ¿Cuáles son tus resultados? O sea, ¿se dan cuenta de toda esta contradicción, de todo lo contrario de esto? Entonces solamente parece que las instituciones que trabajan entonces con las lenguas mayas quieren así rápido
cosa que no están así. Disculpen que me mencione con pero es una cosa que en verdad sí lo he visto, ¿sí? No sé cómo estoy de tiempo, pero Luis, porfa, ¿sí? 2 minutos. Bueno, entonces yo no sabía eso, pero está bien, 2 minutos. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Tenemos resultados o no tenemos resultados? Pues según yo sí. Tenemos una gramática pedagógica en Itzá que lo ha, lastimosamente, otra vez que la ALMG no lo pudo publicar, pero sí el Ministerio de Educación sí nos apoyó. Estamos creando una gramática digital, estamos haciendo grabaciones de las lecciones, estamos también analizando el sistema de sonidos de los que están aprendiendo el idioma. Tenemos talleres también para otras, en diferentes, digamos, en diferentes escuelas, ¿sí? La otra semana, el lunes, vamos a empezar un taller en diferentes idiomas, va a ser en Patsun, y donde también vamos a enseñar el método. Eso ya no lo vamos a ver porque es una demostración nomás. Disculpe Luis, pasemos ahí. También aquí es unas grabaciones que se están haciendo. Pues parece que este método o el trabajo que estamos haciendo con el Itzá, como si hay algunas personas más interesadas en esto. Entonces sí, estamos trabajando con otras lenguas mayas, pero también interesantemente estamos trabajando con una lengua de Nigeria. Así que también les interesó el modelo. Dicen, nos gustaría trabajar con ustedes. Pero también tenemos esta idea de cómo trabajar con las lenguas mayas en diáspora. Es decir, sabemos que mucha gente maya o no maya, por ejemplo, está fuera del país. Entonces, ¿qué pasa con estos idiomas? Entonces, en el área de Toronto, una de mis tareas que me puse yo al llegar allá, dije, voy a identificar quiénes son los hablantes de esas lenguas mayas. Hasta el momento llevo identificados 7 idiomas. Entonces dice, pero ¿qué hacer con eso? La siguiente, por favor. Entonces aquí está más o menos como una idea de cómo está esto de, digamos los diferentes idiomas. Al siguiente, por favor, Luis. Y pues voy a concluir diciendo que, pues, otra vez no estoy diciendo que es la mejor forma de hablar, pero lo que sí es cierto es que uno de los problemas que hay en revitalización lingüística es, dicen, hay falta de formación de recursos humanos, hay falta de recursos humanos también que hablen el idioma. Entonces creemos que con lo que estamos haciendo, pues es más o menos contribuir a eso, especialmente con la cuestión del Itzá. Pues hay muchas personas que debo agradecer. A uno de los expresidentes de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, al personal de la comunidad lingüística Itzá, y también a Herbert Marconi, por ejemplo, que en paz descanse, nos apoyó muchísimo. También a los ancianos, a la doctora Judith Maxwell, a Charles Hoffling, al Departamento de Lingüística de la Universidad de Toronto, y también el financiamiento que hemos recibido para poder trabajar este proyecto. No sé si tengo alguna otra diapositiva ahí, por favor, Luis. Y también el equipo de investigación, el grupo de estudiantes, la comunidad lingüística Itzá, y también mi esposa que me ha estado echando la mano con la traducción del Kachkel al Kashlan. Termino ahí, no va a ser que me saquen así fuera. Entonces, muchas gracias por el tiempo, por escucharme, y termino. Gracias por ese fuerte aplauso. Realmente una ponencia muy, pero muy interesante. Nos mantuvo ahí con toda la atención y tenemos 2 preguntas. Así que, pues creo que hay muchas. Pero yo también creo que el doctor ya nos dio su contacto. Si alguien quiere, pues, ampliar, acercarse a él, va a estar todavía aquí un momento con nosotros. 2 preguntitas. Alguien que quiera, que tenga una. El licenciado Marcial. Si quiere, se acerca aquí, estamos en confianza. Si quiere, él se queda aquí conmigo y el licenciado Margarito va a usar el otro micrófono. Muchas gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Marcial López, soy catedrático de la Escuela de Lingüística del Campus Central. La verdad, el licenciado doctor Mateo, pues excelente la presentación, y el proyecto nos parece bien interesante, ¿verdad? Solo quiero hacer referencia a 2 situaciones, ¿verdad? La primera sobre los esfuerzos anteriores que se han hecho con el Itzá, y luego también sobre una de las conclusiones de Hilton, ¿verdad? Que la falta de personal que enseña el idioma, ¿verdad? En el año 2018 y 19, cuando yo era subdirector de política lingüística del Ministerio de Educación,
hicimos una coordinación con la Academia de Lenguas Mayas, especialmente con las comunidades lingüísticas y el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación Bilingüe. Y detectamos que, trabajamos con los 22 idiomas, pero me voy a referir al idioma Itzaj. Identificamos que había un problema, ¿verdad? Que no había hablantes, ¿verdad?, que llegaran a enseñar. Y nosotros como Ministerio de Educación, yo recuerdo, encontramos 3 ámbitos de revitalización del idioma. Uno es el familiar, el comunitario y otro el aspecto escolar, ¿verdad? Nosotros como ministerio no podíamos incidir ni en la comunidad ni en la familia, pero sí lo podríamos hacer a través del sistema educativo. Entonces hicimos una coordinación con la academia y creamos un proceso de formación de docentes desde el sistema educativo nacional, y el Itzaj fue uno de ellos, ¿verdad? Y usamos el método que se llama metodología de pedagógico comunicacional. Es decir, a través de la academia dio la parte puramente pedagógica y gramatical del idioma, ¿verdad? Y nosotros como ministerio, de acuerdo al currículo nacional base, porque el currículo nacional base dice que hay L1, L2 y L3. Y el Itzaj caía en el L2, pero lamentablemente no había, es decir, docentes preparados para eso. ¿Y qué hacían los docentes? Cuando llenaban el cuadro final, inventaban las calificaciones, ¿verdad? Entonces, solo para reforzar esta ponencia, ¿verdad?, que nos interesa interesante, es un esfuerzo de los que previos a este proyecto. Entonces logramos, y qué bueno que ahora ya hay una gramática que tenemos en el Itzaj. También ya tenemos cuentos en idiomas mayas, en idiomas Itzaj, que ya se empezaron a publicar. Así que es un aporte, doctor, ¿verdad? De repente les puede servir en la investigación, y muchas gracias por el espacio. Gracias. Licenciado Margarito. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, catedráticos, estudiantes, autoridades de la escuela. Para preguntarle al profesor Pedro si dentro de ese proceso de revitalización tomaron en cuenta la participación de los padres de familia, porque los alumnos pueden empezar a hablar, pero es que también el idioma materno debe de fortalecerse en el hogar, por lo que yo creo que debe de haber, no sé, llamarle escuela de padres o lo que sea, para que no sea el esfuerzo solo de la escuela o del taller o de las grabaciones, sino que también haya esfuerzo de las familias, un poco en la línea que dice el licenciado Marcial, ¿verdad? Pero para eso también es importante, digo yo, la descolonización, pero es que la gente no quiere hablar porque se siente minimizado, es decir, que quiere. Entonces me siento minimizado. Esa parte psicológica y cultural creo que es fundamental, pero no sé si ustedes lo trabajaron. Sí. Esa es la pregunta. Sí, bueno, creo que hay una pregunta con 3 puntos, creo yo. Pero voy a empezar con lo siguiente. Les dije que este es un proyecto piloto y la idea fue, digamos, como trabajar con personas de la comunidad, independientemente si viene el Ministerio de Educación, la academia, no, sino que alguien que esté interesado en aprender idioma, ¿sí? Porque meterse con las instituciones, desde mi propia experiencia, hay mucha burocracia y como todos sabemos, hay más que una cuestión de, ¿qué?, como de espectáculo, que en sí el trabajo. O sea, en este caso, el trabajo técnico, ¿sí? Entonces, quisiera que eso quedara como claro. Yo lo digo, digamos, llevo 3 años ya casi trabajando con Itzaj. Invito a las autoridades de diferentes, digamos, organizaciones. Fíjese que no tenemos tiempo. Fíjese que tenemos cosas más importantes que el Itzaj. Pero fíjese que tenemos que presentar una gramática. Sí, usted, vamos, yo me voy. ¿En qué hablo? Dice uno, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué no venís cuando te dije que, mira, tenemos esto? Entonces, son algunas cosas que digamos que según yo hay que como ver desde ese lado. Entonces, ¿cómo desde las instituciones entonces podemos concientizarnos? Digamos, para decir, pero en verdad si estoy como institución, como indígena, como maya, ¿y qué puedo hacer para estos idiomas, digamos? Entonces, el otro es
lo que decía el Lic Margarito, bueno, pero es que yo me siento como inferior a otros, en este caso ante la lengua oficial, la lengua dominante, digamos. Eso es una cuestión cierta, o sea, no podemos negarla. Pero también por eso tenemos que como hacer proyectos como estos, según yo, porque solamente para decirles que este año que estuve también en el área de Itzá y tratando de cómo decir, bueno, ¿qué, en verdad no hay más hablantes? Y sí hay otras personas. Por eso me gusta este término que usa este amigo. Dice, es que son idiomas silenciados, decía él. Que cuando llegamos dice, no, pues sí, dice, yo también hablo el Itzá. Ah, ¿te acordabas? Y comienza el señor a hablar con su esposa, 70 años. Entonces dice uno, ¿qué hay ahí? ¿Quién no ha podido trabajar con estas comunidades, con estas personas? No creo que sea el proyecto. El proyecto es un proyecto de 2 años nomás, es como un proyecto en pañales, pues. Pero ¿qué pasa con estas instituciones que llevan años de estar ahí y que no se han dado cuenta de esto, digamos? Ahí termino. Pero gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Démosle un fuerte aplauso. Queremos dar un reconocimiento. El reconocimiento dice así: Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Escuela de Lingüística. Hace entrega de este diploma a Pedro Mateo Pedro por su participación como ponente en la tercera jornada de lingüística realizada en la antigua Guatemala el 26 y 27 de octubre del 2024. Está firmado por las autoridades de la institución. Bueno, muchísimas gracias por su ponencia. Vamos a continuar y ahora vamos a darle el tiempo al Magíster en Ciencias, Juan Diego Chan. Él viene con la ponencia Inteligencia Artificial y Lingüística, el procesamiento del lenguaje natural. Mientras nuestro ponente se ubica, quiero contarles que él trabaja en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar aquí en Guatemala y también estudió en una de las universidades de Francia y en la Universidad del Valle de Guatemala. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Juan Diego Chan. ¿Qué tal? Buenos días. Es un poco extraño. Yo soy físico de formación, entonces es un poco extraño estar en un congreso de lingüística, pero es un honor también. Muchas gracias por la invitación. Y últimamente me he dedicado más a la parte de datos, análisis, ciencia de datos, inteligencia artificial, y entonces pues es de hablar un poquito de procesamiento del lenguaje natural, que la conferencia que viene después ya es una aplicación de ese procesamiento del lenguaje natural a idiomas mayas. Entonces me pidieron que si yo podía hacer una introducción para ver de qué se trata todo esto. Bueno, como ya dijo la licenciada, pues actualmente trabajo en la Universidad Rafael Landívar y en la Universidad de San Carlos en la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas. Entonces, a ver, no pasa. Entonces, sí podemos cambiar de pues. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces los objetivos pues es proporcionar una introducción al procesamiento del lenguaje natural, ver cuáles son sus aplicaciones y también explorar algunos de los retos y de las implicaciones éticas que tiene la inteligencia artificial y probablemente también en lingüística. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que se pasó una. Ahí estamos. Entonces, ¿cuál es la motivación? Lo primero, pues la primera motivación que se me vino a la mente es ChatGPT. Creo que todos estamos familiarizados con ChatGPT, ¿verdad? Creo que todos lo hemos utilizado, tiene un gran revuelo desde hace un par de años y algunos tal vez en un inicio nos resistíamos a ello. Yo era uno de ellos, ahora ya no. Pero la verdad es que la inteligencia artificial y el ChatGPT vino, vio y venció. O sea, ya está aquí y está aquí para quedarse. Entonces,
para mí no tiene sentido resistirse a ella y puede ser una herramienta realmente útil, ¿verdad? ¿Sí? Nos puede facilitar muchos procesos, pero eso sí, a lo que quiero llegar es no nos va a llegar a reemplazar a nosotros. Y entonces la idea es pues presentar un poco qué es la inteligencia artificial, cuáles son los algoritmos que se utilizan en el procesamiento del lenguaje natural y qué es esto del machine learning o del aprendizaje de máquinas. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, pues, el ChatGPT ha levantado varios debates éticos al respecto, ¿verdad? El primero está en la integridad académica. Entonces, muchos de los que nos dedicamos a la docencia, pues una de las preguntas es, bueno, ¿y qué pasa con el plagio? ¿Qué pasa con la deshonestidad? ¿Cómo podemos hacer para detectar realmente que esto funciona? Pues ya existen herramientas que funcionan mal que bien, un poco, pero ya hay algunas herramientas que pues como GPT-2 Output Detector, Originality AI, Zero GPT, GPT-0 y Sapling AI Detector. Son herramientas que nos pueden ayudar, pero todavía están en fase de calibración, digamos. Luego tenemos también una falta de regulación en el uso de la inteligencia artificial. Tiene muchas implicaciones. Recordémonos, bueno, vamos a ver que esto depende mucho de los datos con los que lo alimentamos. Entonces también está el uso que puede llegar a tener. Muchas veces se utilizan estas herramientas o se utilizan estos algoritmos que ya están preprogramados y entonces nosotros lo utilizamos como una caja negra sin saber realmente qué es lo que están haciendo, y al no saber qué es lo que están haciendo, entonces también no tenemos un parámetro de control de la calidad de los resultados que tenemos. Y entonces ese tipo de regulaciones pues son las que deberíamos de empezar a ver. También tenemos privacidad de la información. Si nosotros usamos, por ejemplo, ChatGPT, la versión gratis, todo lo que nosotros vayamos ingresando, eso se guarda y sirve para entrenar a los modelos posteriores. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a meter información personal, qué sé yo, como cuántos hijos tengo, qué edades tienen, cómo se llaman, todo eso se va almacenando. Si uno se va a las versiones pagadas, uno puede deshabilitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero entonces hay una falta de regulación también en la privacidad de la información que nosotros le podemos llegar a compartir a estas herramientas. Otra muy importante es el sesgo cognitivo. ¿Cómo aprende? Aprende con los datos que le damos. Entonces, si nosotros le damos datos, sobre todo datos, por ejemplo, en inglés, o datos de Europa, de Estados Unidos, que son los que más alimentan el Internet, quiere decir que toda la información que nosotros estamos consumiendo de ChatGPT va sesgado hacia eso. Entonces eso pues inevitablemente lleva a discriminación. Por ejemplo, se supo en temas de inteligencia artificial, por ejemplo, cuando empezaron a hacer carros que se manejaban solos, pues tenían dificultades para reconocer a los afrodescendientes, y creo que hasta hubo un accidente en el que pues lamentablemente pues uno de estos automóviles pues atropelló a un afrodescendiente porque no lo reconoció como una persona. ¿Por qué? Por los sesgos que tenían. No es que la inteligencia artificial sea mala o sea maligna, digamos, sino que es cómo se está entrenando y consecuencia pues de todos esos sesgos que llevan años y que no son propios de la inteligencia artificial, sino que son propios de la sociedad en la que estamos, lamentablemente. También la accesibilidad no universal para este tipo de herramientas. No todos tenemos acceso a esas herramientas, no solo por cuestiones económicas o educativas o incluso generacionales, ¿verdad? Que no es fácil utilizar nuevas tecnologías. Y luego la comercialización es también que ChatGPT fue creado por una compañía privada. Hay varias, ¿verdad? También está Gemini, que es de Google, está Copilot, que es de Microsoft, y hay muchas otras. Y las mejores versiones o las versiones ilimitadas, digamos,
son pagadas. O sea, por ejemplo, si uno se mete a usar ChatGPT en la versión gratis, llega un momento en que le dice, ya llegaste a tu límite por el día de hoy y no lo puedo seguir usando. Entonces, pues, este tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Siguiente diapositiva. Pero entonces, para poder discutir esto de mejor manera, voy a tratar de presentar lo mejor posible, sin usar ecuaciones, qué es inteligencia artificial, algunos de los algoritmos, y vamos a ver que sobre todo se pueden dividir en estos tres, ¿verdad? Que tenemos el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y las redes neuronales. Y el aprendizaje lo vamos a decir así muy entre comillas, ¿verdad? Por favor, siguiente diapositiva. Entonces, primero, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué decidí hacer? Pues las 3 compañías más grandes que utilizan inteligencia artificial, cada una tiene su definición y tiene definiciones distintas. Por ejemplo, para Amazon o Amazon Web Services, la inteligencia artificial es el campo de la ciencia de computación dedicado a la resolución de problemas cognitivos asociados comúnmente a la inteligencia humana, como el aprendizaje, la creación y el reconocimiento de imágenes. Para Google, la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permite a los ordenadores realizar distintas funciones avanzadas como la capacidad de ver, entender y traducir el lenguaje hablado y escrito, analizar datos, hacer recomendaciones, etc. Y para IBM, la inteligencia artificial es una tecnología que permite a las computadoras simular el aprendizaje humano, la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad y la autonomía. Si nos damos cuenta, ninguno se pone de acuerdo. Primero, por ejemplo, para Amazon es un campo de la ciencia. Para Google y para IBM son tecnologías. Entonces, aquí ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos de qué es. Pero la parte que más me llamó la atención, siguiente, por favor, es esto. Para Google, pues una parte fundamental de lo que es inteligencia artificial es poder entender y traducir el lenguaje hablado y escrito. Y entonces en esto es en lo que nos vamos a tratar de concentrar. Por favor, siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, el primero es el lenguaje supervisado, el aprendizaje supervisado. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Es que yo entreno mi modelo con datos que yo conozco y, por ejemplo, se utiliza mucho para clasificaciones. Yo quiero clasificar algo. Estos, por ejemplo, estos dos, que son el clasificador bayesiano y la regresión logística, se utiliza mucho para ver análisis de sentimiento. Por ejemplo, en redes sociales yo agarro un montón de tweets y quiero ver si tienen algo positivo o algo negativo contra alguien, ¿verdad? Si tienen un discurso positivo o un discurso negativo. Entonces yo aquí lo estoy clasificando entre dos y lo que yo sé es, yo tengo un montón de estos mensajes y yo ya los tengo clasificados. Entonces yo utilizo eso para entrenar mi modelo. Y tengo variables que voy a utilizar, qué sé yo, por ejemplo, que aparezca cierta palabra o que utilice cierta cantidad de signos de admiración o que utilice ciertos emojis, ¿verdad? Porque ahora en redes sociales, sobre todo los emojis, pues ya se van volviendo parte de nuestro lenguaje. Y entonces, con esas variables, yo trato de predecir si es positivo o si es negativo. Entonces yo ya tengo la respuesta de algunos. Y con eso pues calibro mi modelo, que podría ser por ejemplo esta curva que tenemos acá. Y lo que hago es que después lo comparo con un conjunto de pruebas, del cual yo también ya conozco la respuesta. Y entonces, por ejemplo aquí, es la probabilidad de que pase un examen y las horas de estudio. Entonces, entre más horas de estudio, yo esperaría que más tasa de probabilidad tenga, ¿verdad? Más tasa de éxito tenga. Y entonces, lo que trato de hacer es de clasificar si ganó o no ganó, ¿sí? Aquí abajo no ganó y aquí arriba sí ganó. Ok, y yo conozco el resultado, entonces miro cuántos acerté y cuántos fallé y con eso voy calibrando mi modelo y por eso se llama supervisado. ¿Por qué? Porque yo puedo supervisar cómo está funcionando. Entonces el clasificador bayesiano y la regresión logística, los dos lo que hacen es que calculan la probabilidad de en cuál de las dos canastas que yo quiero hacer está mi dato, ¿verdad? Por ejemplo, mi tweet, si es positivo o si es negativo, trata de ver en cuál de los dos está.
Y la regresión logística funciona, es esta, ¿verdad? Funciona con esta curva. Yo tengo aquí mis datos independientes y lo que hace es tratar de ver según qué tan cerca está esta curva. Si está más para acá, pues entonces quiere decir que va a ser algo positivo, y si está para acá, pues va a ser algo negativo. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Y después tenemos también los métodos de aprendizaje no supervisado o los de clustering. El más importante es este que se llama K-means, y es por ejemplo lo que utiliza Netflix para recomendarnos películas. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es, a Juan Diego le gustó esta película, le gustó esta otra y le gustó esta otra, entonces yo voy a tratar de recomendarle películas que son parecidas. ¿Y cómo se ve eso? Por ejemplo, yo aquí tengo mi conjunto de puntos, ¿sí? Entonces yo tengo un montón de puntos y yo lo que quiero ver son los puntos que son parecidos entre ellos o que están cerca los unos de los otros. Entonces, ¿qué hago? Pues digo así como, bueno, yo tengo unos centros que son estos puntos grandes que vemos aquí, ¿sí? Y encuentro cuáles son los puntos más cercanos. De todos los puntos que tengo de datos, cuáles son los que están más cercanos, por ejemplo, a este centro. Entonces aquí pues tenemos este centro morado, tenemos este aquí más cafecito, ¿verdad? Todos estos puntos están más cerca del cafecito, estos del rojo y estos del verde. Y entonces ya los tengo identificados. Entonces ahora agarro todos los puntos verdes, por ejemplo, y calculo el promedio, en dónde está el centro de todos los puntos verdes, que son todos estos que están aquí. Entonces lo desplazo para acá. Los rojos y lo desplazo para acá, y luego los morados y lo desplazo para acá. Vuelvo a identificar cuáles son los puntos que están más cerca los unos de los otros. Van a cambiar obviamente. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos que van cambiando los colores. Y voy repitiendo esto hasta que tenga algo ya mucho mejor, ¿verdad? Donde ya tengo por lo menos aquí separados estos, ¿verdad? Ya no tengo estas mezclas aquí que son medio raras, o estas de aquí, sino que ya tengo separados por lo menos los verdes y aquí los rojos. Y entonces este es no supervisado. ¿Por qué? Porque yo no sé quiénes se van a parear con quién. Entonces no tengo forma de verificar que esto esté funcionando realmente, sino que eso pues más la experiencia lo va a ir diciendo. Y por eso se llama aprendizaje no supervisado. Pasemos a la siguiente. Y luego tenemos lo que está de moda y que es un poquito más complicado, que son las redes neuronales. Las redes neuronales lo que sí tratan de hacer es de simular cómo pensamos, más o menos. Y entonces tenemos aquí neuronas de entrada, tenemos capas intermedias y tenemos capas de salida. En realidad, cada de estas neuronas, que son los puntos que tenemos acá, ¿sí? Las tomamos como neuronas, pero hay tantas como los datos que nosotros le vamos a ingresar, como la cantidad de variables que nosotros le vamos a ingresar a nuestro modelo. Y la salida es, por ejemplo, en el caso de los tweets, ¿sí? Yo quiero ver si son positivos o si son negativos, entonces por eso solo tengo dos de salida. ¿Por qué? Porque voy a tener o es positivo o es negativo. Y luego tengo un montón de capas intermedias, que es que dependiendo del resultado que yo obtengo de esta neurona, entonces me voy acá o me voy acá. De ahí, dependiendo de este resultado, me voy para acá o me voy para acá, y así me voy para acá o me voy para acá, y voy viendo cuáles son los resultados que voy obteniendo en cada una de estas capas intermedias. Entonces se hace un montón de regresiones, por ejemplo, se pueden hacer un montón de regresiones logísticas en cada una de las capas intermedias, que me van clasificando y se van ramificando de uno hacia el siguiente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es? Es al final agarrar algoritmos que teníamos antes y repetirlos un montón de veces de una forma más astuta para obtener mejores resultados. ¿Y cómo se aplica esto? Esto se aplica con un montón de cosas. Se aplica, por ejemplo, para reconocimiento de escritura a mano, ¿verdad? Yo puedo escribir, por ejemplo, números a mano y puedo programar, y se puede programar algo que reconozca esa escritura a mano. De hecho, las tablets ya lo tienen, ¿verdad? Un montón de tablets. Tenemos para reconocimiento de imágenes también.
a veces se equivocan, están los famosos que se ve a veces en internet de que hay unos muffins y hay unos perritos, pero se parecen mucho los dos, ¿verdad? Y entonces para una computadora eso es lo mismo, y esto es lo que va detectando estas redes neuronales, y entre todo esto, pues ChatGPT, por ejemplo, funciona con redes neuronales. Siguiente diapositiva. Y aquí pues hago una pausa comercial, también hablando un poquito de física y de química. Y pues el premio Nobel de Física de este año se lo otorgaron a estas personas, a Hopfield y a Hinton, por precisamente inventar las redes neuronales, ¿sí? Ese fue el premio Nobel de Física que dieron ahorita hace como 3 semanas. Y como que sí está de moda, porque el día siguiente le dieron el premio Nobel de Química. Estaba partido, pero esta segunda parte, que es la de Hassabis y la de Jumper, se los dieron por encontrar la forma de detectar la estructura tridimensional de proteínas. Y esto lo hicieron también con redes neuronales, ¿verdad? Con inteligencia artificial. Entonces es algo que sí está muy, muy de moda, aunque pues este premio Nobel de Física, digamos, creo que los algoritmos se hicieron en los 60s, así que ya viene un poco tarde. Y este sí es más reciente, este descubrimiento sí tiene un par de años nada más. Termina la pausa comercial. Siguiente, por favor. Y entonces ahora, ¿cómo podemos aplicar estos algoritmos que vimos al procesamiento del lenguaje natural? ¿En qué se diferencia el procesamiento del lenguaje natural o la inteligencia artificial aplicada a los idiomas de todo lo demás, de reconocimiento de imágenes, de poder predecir, de tratar de predecir mercados financieros, de encontrar comportamientos sociales o lo que sea? Pues es sobre todo no en los algoritmos como tal, sino que sobre todo en el procesamiento inicial. Es ¿cómo puedo yo meter texto, habla o lo que sea a una computadora y que me lo reconozca y que haga cálculos a partir de eso? ¿Sí? Esa es la parte, creo yo, realmente ingeniosa de esto. Y entonces, sí, hay que siguiente, porque creo que tiene como 3 puntitos esta diapositiva. Entonces vamos a ver el procesamiento inicial, cuáles son los enfoques, en qué se utilizan, y el siguiente, y luego vamos a ver aplicaciones. Siguiente, por favor. Ok, entonces primero tenemos el procesamiento del lenguaje natural. ¿Y qué es eso? Es pues tomar texto o habla y desarrollar algoritmos de aprendizaje de máquinas o de machine learning para el procesamiento de datos a gran escala de manera muy eficiente, que le da la capacidad a las computadoras de interpretar, de manipular y de comprender el lenguaje humano. ¿Sí? Eso lo podemos ver, por ejemplo, Google funciona muy bien, o en YouTube funciona muy bien, que nosotros podemos ponerle subtítulos. Funciona muy bien, casi, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver un video en un idioma que nosotros no comprendemos y le podemos activar los subtítulos. No es que Google tenga una gran base de datos con todos los subtítulos de todas las cosas, sino que realmente utiliza inteligencia artificial, ¿verdad? Utiliza todos estos métodos para ir haciendo en ese momento los subtítulos de las cosas que nosotros vamos viendo. También lo hacen los que usan Microsoft Teams, por ejemplo. Microsoft Teams también puede ir, cuando nosotros hacemos una reunión, nosotros podemos pedir que grabe la reunión y que la transcriba. Eso también es inteligencia artificial y es procesamiento del lenguaje natural. Entonces, de las cosas que me llevo también de todo esto es que tenemos, pues, que requiere el procesamiento del lenguaje natural, requiere definitivamente de equipos multidisciplinarios. Obviamente requiere de ciencias de la computación, necesitamos gente que sepa programar, ¿verdad? Que sepa captar los sonidos, almacenar, manejar las bases de datos, etc. Necesitamos de gente que sepa machine learning. ¿Por qué? Porque pues hay que calcular las cosas, hay que poder predecir las cosas. Gente que sepa de estadística, aunque a mí me gusta decir que el machine learning en realidad es una forma de utilizar estadística muy ingeniosa o muy astuta, ¿verdad? Utilizando programación también. Y aquí también hago la separación.
Necesitamos gente que sepa matemáticas y gente que sepa lingüística, ¿sí? Matemáticas, ¿por qué? Porque pues los algoritmos necesitan matemáticas, necesitan mucha matemática y sobre todo esta parte del procesamiento inicial, ¿verdad? ¿Qué es lo que, cómo voy a convertir yo un texto o palabras en números? Y lingüistas, porque primero, pues los lingüistas tienen que guiar el trabajo de los matemáticos, el trabajo de los estadísticos, y también porque los lingüistas son los que saben de qué estamos hablando. Y son los que al final van a decir, esto funciona, esto sirve, esto no sirve, ¿sí? Entonces, aquí sí, zapatero a tus zapatos, la gente puede manejar muy bien los datos, puede manejar muy bien muchas cosas, pero sí se necesita de alguien que esté siempre que las cosas funcionen. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo primero, digamos, de las cosas que se hacen es la normalización. Y esto es buscar convertir el texto en una forma más estándar y conveniente para el análisis. Y lo primero que a uno se le ocurre es separar palabra por palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, yo le pido a la computadora, búsqueme los espacios y sepáreme las palabras para poder analizarlas de mejor manera. Y esto sirve y no sirve. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Nueva York. Si yo agarro Nueva York, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de esta ciudad en Estados Unidos, pensamos en la Estatua de la Libertad, Manhattan, lo que sea. Pero si yo separo, pero aquí hay un espacio de por medio. Si yo separo Nueva y York por el otro lado, York es una ciudad en Inglaterra, nada que ver, y Nueva es algo nuevo. Entonces, requiere de algo un poco más sofisticado, digamos, que solo encontrar espacios y separar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no le cambiamos el sentido a las cosas. Y eso con idiomas que tienen alfabeto. ¿Y qué pasa con idiomas que no tienen alfabeto, como el japonés o el chino? Aquí nos tenemos que inventar un procesamiento completamente diferente, ¿verdad? Nosotros sabemos en chino cada uno de los caracteres, o en japonés cada uno de los caracteres es una palabra distinta y no tenemos alfabeto. Y luego en redes sociales, que es de las cosas que también interesan más o que están más de moda, que es qué hacemos con los emoticonos, ¿verdad? Con las caritas, ahora peor, ahora hay hasta stickers, GIFs o lo que sea. Y además tenemos los hashtags, ¿verdad? Los hashtags, el chiste es que nosotros podemos poner varias palabras, ¿verdad? ¿Sí? Y cada una de esas palabras pues no la podemos separar por espacios, sino que tiene que ir todo junto. Y entonces estos hashtags también tienen que tener su proceso, ¿verdad? Luego tenemos otro proceso que se llama la lematización, que es determinar si dos palabras tienen la misma raíz etimológica. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que son cosas que se van a parecer y entonces nos puede ir empezando a dar un sentido a los textos que nosotros estamos teniendo. Y también no solo de raíz etimológica, sino que también que se parezcan en su significado, ¿verdad? Por ejemplo, hay una hipótesis que dice que las palabras que se parecen mucho van a tener frecuencias parecidas, ¿verdad? O van a estar relacionados por la frecuencia en la que aparecen en un texto. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de algo oftalmológico, y entonces va a aparecer mucho la palabra oftalmólogo, doctor de ojos, van a aparecer mucho esas palabras, y entonces esas palabras pues nosotros las podemos ir juntando por medio de sus frecuencias. Y luego la eliminación de palabras vacías que no agregan mucho al significado de las oraciones. ¿Qué es eso? Preposiciones, artículos, etcétera. ¿Por qué? Porque nos dan mucho ruido, son palabras que van a aparecer muchísimo, ¿verdad? Y que en realidad pues no nos están aportando mayor cosa a poder interpretar el texto. Entonces, de esto se trata la normalización. Es, creo yo, un trabajo muy interesante, muy astuto, la verdad, por parte de la gente que trabaja esto. Siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos el word embedding, que es precisamente asignar un conjunto de valores numéricos a cada palabra del texto. Entonces, así es como se hace
así es como se hace esto. Se lo inventaron Joss, Harris y Firth en los años 50, y aquí hablábamos del oculista, el médico de ojos, la miopía, etcétera, que son cosas que van a aparecer mucho dentro de los textos que tienen significados parecidos. Siguiente diapositiva. Y entonces con esto pues ya podemos pasar a ver cuáles son los enfoques que puede tener el procesamiento del lenguaje natural. Y entonces el procesamiento del lenguaje natural supervisado, ¿se acuerdan? Que nosotros podíamos ir verificando si estaba bien calibrado nuestro modelo. Pues tenemos categorizar los documentos por medio de etiquetas específicas a su contenido. Entonces hablábamos, por ejemplo, de los tweets, que si tenían una opinión positiva o negativa, o también con eso es que nuestros correos electrónicos filtran el spam, por ejemplo, ¿verdad? También tenemos que el no supervisado, ¿verdad? El no supervisado, que nos sirve, por ejemplo, cuando nosotros estamos escribiendo en el teléfono y a veces nos sugiere cuál es la siguiente palabra que queremos escribir. Eso también es inteligencia artificial, es aprendizaje de máquinas, y para esto se utilizan los modelos no supervisados, por ejemplo. Y comprensión del lenguaje natural se enfoca en el análisis del significado de las oraciones, y la generación del lenguaje natural, pues con redes neuronales nosotros podemos producir texto con el que podemos chatear. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren con ChatGPT, ustedes se pueden poner realmente a chatear o a platicar. No lo recomiendo, pero es algo que se puede hacer, ¿verdad? Si uno está aburrido o lo que sea. Y también pues es algo que le puede hablar a uno de cualquier cosa. Eso sí, tengamos cuidado. Como se entrenan con estadística, por ejemplo. Yo en algún momento quería ver, me llamó la atención con el premio Nobel de Física, por ejemplo. Había mucha gente criticando que eso no era física. En realidad sí lo es, pero en su momento le pregunté a ChatGPT, miren, ¿cómo le puedo explicar a alguien que esto realmente es física? Que el último premio Nobel de Física es física. Pero ChatGPT está entrenado con datos, se me había olvidado que ChatGPT está entrenado con datos de hasta creo que el 2021. Entonces ChatGPT no sabía quién era el último premio Nobel de Física. Entonces me estaba diciendo cosas que no tenían sentido. Son cosas que también tenemos que tomar en cuenta al momento de utilizar estas cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces en las aplicaciones, ¿qué podemos hacer con todo esto? Podemos eliminar información confidencial. Esto puede suceder, por ejemplo, en los bancos, ¿sí? En los bancos, esa utilización de información confidencial es algo que es muy delicado. ¿Por qué? Porque pues, los agentes de bancos tienen acceso a mucha de la información que nosotros tenemos. Entonces, lo ideal es que esa información pues venga o codificada o escondida, ¿verdad? Entonces, en esto nos puede ayudar bastante esto. También en la interacción con los clientes, esto se ve cada vez más, ¿verdad? Ahora vienen y cuando uno llama al servicio al cliente del banco, viene y lo primero que le hacen a uno es mandarle un mensajito, miren, aquí está nuestro WhatsApp. ¿Por qué le mandan a uno eso? Porque el WhatsApp contesta solito. En realidad no les está contestando un agente, sino que les está contestando un robot de estos. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues evitarse las molestias de contestarle a uno directamente. Y luego tenemos también para análisis empresariales, pues esto también nos puede ayudar para ver análisis de redes sociales, por ejemplo, estos análisis de sentimiento. Yo tengo, por ejemplo, una empresa y quiero ver cuál es la opinión del público en general de mi empresa. Yo puedo hacer un barrido en redes sociales y empezar a clasificar cuántos tweets tengo a favor, cuántos tweets tengo en contra. También correctores de texto. Esta es de mis aplicaciones favoritas, creo yo. No les voy a mentir, muchas veces en ChatGPT yo vengo y tengo un párrafo que no me gusta cómo está escrito y entonces le digo, mira, por favor reescribime este párrafo un poco con una redacción un poquito mejor, y lo hace. No está haciendo mi trabajo porque la idea yo la hice, pero me está mejorando un poco la redacción, me está dando formas alternativas de cómo redactar. Incluso si se quieren poner hasta más exquisitos, le pueden decir, miren, mira, redactame esto de 3 maneras diferentes.
y yo escojo cuál es la que más me gusta, o incluso yo puedo hacer una mezcla de las 3 propuestas que me hizo, ¿verdad? La otra es la traducción, que esta ya la mencionamos, ¿verdad? Que es esto de los subtítulos. Y otra es la realización de resúmenes. Aquí hay que tener un poco de cuidado. Me recuerdo que de las primeras cosas, cuando salió ChatGPT, estábamos hablando con un amigo que es profesor de literatura y que decía que quería ver algo del señor presidente con ChatGPT. Y se le pidió un resumen y solo dijo un montón de cosas genéricas de que lo había escrito Miguel Ángel Asturias y todo, pero nunca contó cuál era la historia del señor presidente. Entonces, cuidado con eso, porque no les va a hacer el resumen, sino que puede hacer otras cosas, ¿verdad? También, ya en el ámbito de programación, por ejemplo, hay una plataforma en Google que se llama Google Colab, y uno se puede meter a empezar a programar y le va empezando a sugerir cosas de lo que uno quiere hacer. Y la verdad, hasta da miedo de lo acertado que es, que uno puede poner en comentarios, por ejemplo, así como, quiero utilizar el método tal, y de una vez le empieza uno a escribir el código con ese método que nosotros dijimos. Pero también, como le digo a mis estudiantes de física computacional, les digo, tengan cuidado porque a veces se equivoca, y realmente sí se equivoca. A veces, muchas veces no. Siguiente. Y entonces, pues, esto presenta muchísimos retos. ¿Cuáles son los retos que presenta? Pues, lo primero es que, vuelvo a repetir, la inteligencia artificial y las herramientas como ChatGPT vinieron para quedarse. Creo que no vamos a poder hacer absolutamente nada para evitar que lo usen. De hecho, yo ya le digo a mis estudiantes, miren, yo no les voy a decir que no lo utilicen porque ya sé que lo van a utilizar de todas maneras. Entonces, vamos a tener que inventarnos otras maneras de hacer las cosas. Por eso resistirse a su uso es una batalla perdida, de entrada, creo yo. Pero la inteligencia artificial genera desconfianza, y genera desconfianza con muchísima razón. Pero también parte de esa desconfianza viene del desconocimiento de cómo funciona, y creo que por eso es importante saber cómo funciona esto. También tenemos un sesgo en el entrenamiento de los algoritmos, que fue lo que conversamos, por ejemplo, con lo de este automóvil que atropelló a una persona afrodescendiente. Pero aquí lo que tenemos que saber es que las herramientas no son ni buenas ni malas, ¿sí? Simplemente son una serie de técnicas computacionales y estadísticas basadas en principios científicos. La ciencia no es ni buena ni mala. O sea, los que somos buenos o los que somos malos somos los que la utilizamos. Y aquí, pues, esto es lo que sucede. Y entonces el riesgo aquí radica en los datos que alimentan los modelos, cuyo sesgo está relacionado con el acceso desigual a la tecnología, a la publicidad masiva, a los estereotipos reforzados en redes sociales, ¿verdad? Entonces aquí el problema es un problema más sistémico, digamos, es de todo el sistema, de toda la sociedad en la que vivimos, donde esos sesgos o esa falta de objetividad, digamos, en los datos con los que alimentamos los modelos de inteligencia artificial, pues están sesgados por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se entrenan con la información que hay. Y si no tenemos la información buena, pues vamos a tener modelos malos, ¿verdad? Y luego tenemos la dificultad también para manejar dialectos, para vocabulario de subculturas. Por ejemplo, ChatGPT no habla chapín, ¿verdad? Si yo le quiero decir, como el anuncio de Tortrix de qué chulo tu chucho colocho, no lo entiende, ¿verdad? De hecho ya lo probé y no lo entiende. También no detecta errores no procesa bien los errores gramaticales. O sea, si yo estoy con alguien que no sabe escribir y le trata de escribir a ChatGPT, pues entonces no va a entender. También los acentos, porque también yo le puedo hablar, ¿verdad? No solo escribirle. Entonces, por ejemplo, eso no solo le pasa a ChatGPT, también nos pasa a nosotros. A mí me cuesta entender algunos acentos, como por ejemplo
espero no ofender a nadie, como por ejemplo el chileno, me cuesta entenderlo. Entonces, ChatGPT también le cuesta entender acentos. En el caso del habla, ¿verdad? También tenemos el reconocimiento de voz en ambientes con mucho ruido de fondo. Eso también, ¿verdad? Si aquí hay gente que está hablando y aquí quisiéramos transcribir esto automáticamente, pues entonces le va a costar porque se va a mezclar con las voces de los demás. Y también, como está entrenado con datos, puede ser que, por ejemplo, haya una palabra que se haya inventado del 2021 para acá y ChatGPT no la va a conocer. ¿Por qué? Porque está entrenado con datos de hasta 2021, ¿verdad? Y por último, también tenemos también ChatGPT no reconoce el sarcasmo u otros matices del lenguaje, ¿verdad? O sea, también por eso tampoco es tan entretenido platicar con ChatGPT, ¿verdad? Porque si yo quiero ser sarcástico, pues no lo va a entender, ¿verdad? O yo quiero ser cínico, no lo va a entender. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, en conclusión, estos algoritmos, lo que tenemos que tener en cuenta es que identifican patrones estadísticos y los repiten. Es lo único que hace. Realmente es un loro muy sofisticado, ¿sí? Y esta es una diferencia clave que hay entre las máquinas y los humanos. La inteligencia artificial no es capaz de comprender, ¿sí? O sea, ChatGPT no nos va a comprender. Puede que nos conteste muchas cosas y muy bonito todo y lo que sea, pero no nos va a comprender. Solo es capaz de simular cosas, ¿sí? Por el momento. Lo dejo así porque uno nunca sabe, ¿verdad? Y entonces, pues ese sería el mensaje final y bueno, gracias. Está el tiempo. Perfecto. Yo estoy siguiendo la transmisión y de hecho sí me salen los subtítulos. Esa es una de las cosas que hemos aprendido el día de hoy. Tenemos nuevamente 2 preguntas y le voy a pedir que sean breves, que sean preguntas. Los comentarios los podemos colocar justo en la transmisión de Facebook. Podemos hacer esos comentarios. No sé si el licenciado tiene el otro micrófono. Ahí tenemos a alguien. Si me ayuda el licenciado con Guache. ¿Alguien ahí tiene una pregunta? Yo quiero tomar la palabra. Bueno, bueno, muy interesante la parte de la inteligencia artificial y yo sí creo que es importante como estudiantes o futuros profesionales en la lingüística y sociolingüística, es esa situación interdisciplinaria que puede existir entre las diferentes ramas y ciencias que existen. Por ejemplo, nosotros estamos con la rama teórica, lingüística y sociolingüística, pero ¿cómo podemos transformar esa teoría en herramientas artificiales que permitan la revitalización, recuperación o difusión de los idiomas? Entonces, yo sí creo que es muy importante este tipo de charlas y cómo podemos nosotros, tal vez en algún momento, si es posible, enseñarnos cómo hacer eso, entender todo ese proceso y pues tener ciertos proyectos que tal vez mínimos que permitan la revitalización de los idiomas después a partir de la inteligencia artificial, porque muchos de los que estamos acá ya lo estamos haciendo con otros recursos que ya existen, pero hay recursos que son necesarios que no existen, que creo que es necesario crearlos. Entonces dejo ese comentario y pues esa inquietud en los futuros profesionales. Gracias. ¿Preguntas? Aquí teníamos a alguien levantando la mano. Gracias, licenciado Conguache. Sí, buenos días y muchas gracias por esta presentación muy detallada, bastante compleja también de entender. Pero digamos desde el punto de vista de la lingüística, yo me puse a pensar y reflexionar un poquito. No sé si en algún momento se ha realizado como un estudio a nivel económico, o sea, me refiero de los empleos. En varios ámbitos, ¿no? Porque si pensamos específicamente en la lingüística y en realidad el traductor del ChatGPT es increíblemente, ¿cómo podríamos decir? Eficiente. Y eso que en mi idioma francés, que es un idioma bastante complejo, yo he visto traducciones casi perfectas con el ChatGPT. Entonces, ¿qué pasa con los traductores? Punto 1.
he visto también de que ya hay nuevas herramientas en paleografía, ¿no? Como para descifrar la letra procesal, por ejemplo. Yo digo, ¿qué va a pasar, no? Dentro de unas décadas o tales no tanto, con los paleógrafos. Entonces, y eso aplica para muchos más ámbitos, no únicamente la lingüística. Entonces le pregunto si hay estudios o si se puede pronosticar o proyectar un poquito a futuro acerca de esas profesiones que están por tal vez no desaparecer al 100, pero reducirse fuertemente. Sí, bueno, las profesiones sí creo que sí es algo que nos va a tocar reinventarnos, pero creo que no es primera vez que pasa también. O sea, por ejemplo, la revolución industrial y la tecnología pues también vino a reemplazar mucho de la mano de obra, y creo que como humanidad no es primera vez que nos enfrentamos a esto. Sí es una preocupación, pero creo que nos va a tocar reinventarnos. Ahora, para las cuestiones de paleografía y de traducciones, yo la invito a que se quede a la próxima charla. Realmente creo que va a ser muy interesante. La próxima charla es de alguien que está utilizando inteligencia artificial y machine learning para hacer estudios de idiomas mayas. La verdad no conozco muy en detalle qué es lo que está haciendo, pero yo sé que está trabajando en eso. Y también sé que su esposa en algún momento estuvo trabajando con partituras antiguas que se encontraron en la catedral, y precisamente haciendo esa reinterpretación de las partituras utilizando métodos de inteligencia artificial. Entonces son las dos cosas que se me vienen a la cabeza que se están haciendo en este momento. No sé si eso contesta a su pregunta. Hola, Hola. A propósito de lo que decían anteriormente de las profesiones que están en peligro, digamos, de extinción con esto de la IA, yo soy correctora de estilo, o correctora de textos, que es más conocido, y realmente el gremio de los correctores en otros países sí se están planteando el problema que implica la IA para trabajos como los traductores y como el de los correctores. Y entonces plantea cuestiones de cómo se va a regular la IA desde las instancias estatales, por ejemplo. Aquí en Guatemala pues ni siquiera se está hablando de eso todavía, porque por ejemplo hay profesiones como la mía, la de corrector, que ni siquiera se conocen. Pero creo que sí va a crear un impacto en la forma en la que trabajamos. Y lo que se está trabajando mucho ahora en otros países es de qué manera podemos utilizar la IA a nuestro favor. Exacto. Porque va a tener siempre un límite, y ese toque humano que puedes dar a partir de tu profesión es algo que, por ejemplo, en el lenguaje, cuando estamos hablando de por ejemplo, los dialectos o de los usos que se les da regionalmente, es algo que todavía no puede manejar. Y en la literatura tenemos mucho de eso, porque vamos a tener trabajo para poder corregir una novela en la que se utiliza ese uso local del español, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se está viendo eso? ¿Cómo se está regulando? ¿O qué cuestiones ves al respecto? Bueno, primero, yo creo que, así poniendo un ejemplo de traducción, yo creo que, por ejemplo, ninguna computadora de inteligencia artificial o inteligencia artificial, por muy sofisticada que sea, va a hacer una traducción tan buena, por ejemplo, como la que hizo Cortázar de los cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que puede hacer, y lo que hace muchas veces la tecnología, es reducir los tiempos. Entonces, yo creo que tal vez el trabajo grueso o el trabajo difícil lo puede hacer, no difícil, perdón, el trabajo duro, o sea, de picar piedra. La hora gris. Exactamente. De picar piedra lo puede hacer muy bien la inteligencia artificial, pero yo creo que ya los detalles y las horas y las cosas minuciosas va a ser más difícil o va a tomar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque pues una computadora no piensa, solo imita. Entonces eso creo que lo tenemos que tener muy en cuenta, y entonces pues también aquí es una motivación a estarnos ejercitando todo el tiempo y a estar pensando todo el tiempo en qué cosas hacer. O sea, también, por ejemplo, desde el punto de vista de análisis de datos, que es lo último que yo me he estado dedicando, también con inteligencia artificial yo le puedo dar una base de datos a un programa y que ese programa me saque
me saqué gráficas e incluso algunos patrones de reconocimiento, pero está en los detalles y en otras y en cosas mucho más sutiles en lo que pues queda nuestro trabajo, creo yo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Diego, y la Escuela de Lingüística te hace entrega de este diploma por tu participación como ponente en la tercera jornada de lingüística realizada aquí en la Antigua Guatemala el 26 y 27 de octubre. Muchísimas gracias. Sabemos que el tiempo avanza y queremos pedirles, en este momento hay un breve receso, vamos a tomar una refacción, pero vamos a salir por la puerta por la que entramos, pasamos ese pequeño pasillo, ahí se encuentra la refacción y damos la vuelta para regresar a nuestros lugares. Tenemos exactamente 20 minutos para hacer esto y regresamos acá para la siguiente ponencia.